No sé en qué punto exacto el camino empezó a sentirse distinto. No hubo una señal clara, ni un momento preciso que pudiera marcar con palabras. Solo recuerdo el peso en el pecho, una presión lenta que no venía del cansancio, sino de algo más hondo, como si el aire del pueblo se hubiera vuelto espeso, cargado de una intención antigua que no necesitaba anunciarse. Íbamos caminando desde la orilla del transporte hasta las primeras casas. Mi padre avanzaba a mi lado, pero su presencia no me daba seguridad. El silencio del pueblo no era descanso, era vigilancia. Las luces escasas no iluminaban, apenas insinuaban formas torcidas en las paredes, sombras que no coincidían con los cuerpos que las proyectaban. Cada paso hacía crujir la grava, y ese sonido parecía viajar demasiado lejos, como si alguien más, algo más, lo estuviera siguiendo con atención. El rumor llevaba tiempo respirando en ese lugar. No se decía en voz alta, no se nombraba con claridad. Solo se dejaba caer entre frases incompletas, miradas esquivas, silencios que duraban un poco más de lo necesario. Decían que un nahual caminaba las calles cuando el pueblo dormía. No atacaba siempre. No se mostraba completa. Solo rondaba. Medía. Probaba. Mientras caminábamos, sentí como la respiración se me desacompasaba sin razón. El aire entraba, pero no parecía llegar a donde debía. La nuca empezó a tensarse, dura, rígida, como si alguien hubiera colocado una mano invisible justo ahí, presionando con calma, sin apuro. No tenía miedo todavía. Era otra cosa. Una alerta primitiva, corporal, que no depende del pensamiento. Entonces lo vimos. No salió corriendo desde la oscuridad. No apareció de golpe. Simplemente ya estaba ahí, atravesado en el camino, como si siempre hubiera pertenecido a ese tramo de tierra. Un cerdo. Pero la palabra no alcanzaba. Su cuerpo era demasiado largo, demasiado tenso. Negro, sin pelo, sin cola. La piel parecía estirada sobre algo que no encajaba del todo. Las orejas pequeñas no se movían. El rostro no era ancho como debería. Era delgado, tirante, inquietantemente concentrado. El animal no chilló, no gruñó. Avanzó. Sentí como el sudor frío me brotaba de golpe en la espalda, como las piernas se me aflojaban apenas un instante. Dos hombres que venían detrás reaccionaron antes que nosotros. Intentaron atraparlo. El cerdo se movía de una forma incorrecta, esquivando manos, girando con una agilidad que no correspondía a su tamaño. No parecía huir. Parecía jugar con la distancia. El alboroto hizo que las puertas se abrieran. Más hombres salieron. Voces. Pasos. El silencio del pueblo se rompió, pero no se disipó. Solo se replegó, observando desde los bordes. Finalmente lograron sujetarlo. Lo amarraron a un poste de luz. La cuerda tensó su cuerpo negro, brillante bajo la iluminación pobre. Ahí, inmóvil, fue cuando pude verlo bien. No respiraba como un animal cansado. No se agitaba. No se rendía. Solo miraba. Los hombres discutían. Algunos decían que había que avisar. Otros, con el aliento cargado de alcohol y miedo antiguo, insistían en que no era un cerdo. Decían la palabra sin decirla completa. Gual. La decían como si al nombrarla del todo pudiera volverse real del todo. Decían que lo correcto no era entregarlo, sino castigarlo. Que el castigo debía ser irreversible. Yo no podía moverme.
Sentía las piernas pesadas, los pies clavados al suelo. El cuerpo entendía algo que la mente se negaba a aceptar. Cuando lo castraron, no chilló. No se retorció. La sangre cayó espesa, oscura, formando un charco que parecía absorber la luz. El cerdo seguía mirando. No a los hombres. A mí. Sentí entonces algo nuevo. No miedo. No horror. La certeza de haber sido vista. Lo dejaron ahí, amarrado, con las patas atadas, como si la cuerda pudiera contener lo que ya no pertenecía del todo a este lado. Nos fuimos. El camino siguió, pero ya no era el mismo. Cada paso se sentía observado. El aire parecía más frío. La espalda me ardía como si alguien hubiera pasado una uña lenta, marcando. Cuando volvió a amanecer, si es que eso fue amanecer, el rumor ya había mutado. Decían que un hombre estaba grave. Vivía cerca de ahí. Decían que se estaba apagando por dentro. Del cerdo no quedó nada. Solo el charco seco junto al poste. Nadie habló de cómo se había soltado. Nadie preguntó. El hombre murió antes de que el sol estuviera alto. Dijeron que había perdido lo mismo que el cerdo. Desde entonces entendí algo que no supe formular hasta mucho después: el territorio cobra de formas que no reconocen la lógica humana. No siempre lo hace de inmediato. A veces espera. A veces marca. A veces solo deja que camines creyendo que ya pasó. Esa noche, mientras el pueblo parecía dormir, sentí por primera vez la sensación clara de ser olida. No era imaginación. Era una presión suave en el aire, un cambio imperceptible en la respiración, como si algo invisible se acercara solo lo suficiente para memorizarme. El camino no había terminado. Apenas estaba aceptando mi presencia. El sendero comenzó a cerrarse sin previo aviso. No fue un cambio brusco, sino una lenta contracción del mundo, como si el monte respirara y decidiera apretarnos entre sus costillas. Los árboles ya no parecían crecer hacia arriba, sino inclinarse unos hacia otros, formando un pasillo irregular donde la luz entraba apenas en hilos delgados, como si tuviera miedo de tocar el suelo. El aire se volvió más espeso. Cada inhalación costaba un poco más que la anterior, no por falta de oxígeno, sino por la carga invisible que flotaba en él. Olía a hojas húmedas, a tierra removida recientemente, a algo antiguo que no termina de pudrirse nunca. Sentí ese olor en el fondo de la garganta, como un recuerdo que no es mío, como una memoria heredada. La niña apretó mi mano con una fuerza que no correspondía a su cuerpo pequeño. No lloraba. No hablaba. Sus ojos estaban abiertos, demasiado abiertos, fijos en un punto que yo no podía ver. Seguí su mirada y comprendí que no miraba hacia adelante, sino hacia adentro del monte, como si pudiera atravesar la corteza, las raíces, la piedra. Mi hermana caminaba unos pasos adelante. Su espalda rígida, sus hombros tensos. A veces parecía girar la cabeza, pero nunca lo hacía del todo. Yo sabía que también lo sentía, esa presencia que no se anunciaba con sonido ni forma, sino con una alteración mínima en la realidad, como cuando algo está mal colocado y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Fue entonces cuando escuché el primer sonido que no pertenecía al bosque. No era un grito. Tampoco un animal. Era una exhalación larga, profunda, demasiado cercana. Como si alguien respirara detrás de mi cuello, pero al girarme no encontré a nadie. Solo árboles. Solo sombra. Solo ese silencio que no es ausencia, sino contención.
Seguimos avanzando. El tiempo empezó a deformarse. Caminábamos durante lo que parecían horas, pero el cansancio no aumentaba como debería. Era un cansancio distinto, interno, como si se agotara algo más que los músculos. Mis pensamientos se volvían lentos, viscosos. A ratos olvidaba por qué estábamos ahí, hacia dónde íbamos, incluso quiénes éramos. Solo quedaba el acto primitivo de avanzar, de no detenerse. En un punto, el sendero desapareció por completo. No hubo bifurcación ni señal. Simplemente dejó de existir. Frente a nosotros solo había monte cerrado, raíces expuestas, piedras cubiertas de musgo y una pendiente que descendía hacia una hondonada oscura. El suelo ahí parecía más blando, como si hubiera sido removido muchas veces, como si algo hubiera salido y entrado por ese mismo sitio durante generaciones. La niña soltó mi mano. Eso fue lo que más miedo me dio. No corrió. No se alejó. Dio un solo paso hacia adelante y se quedó quieta, con los brazos relajados a los costados, como esperando. El aire alrededor de ella pareció vibrar. No lo vi con los ojos, lo sentí en la piel, en los oídos, en los dientes apretados. Entonces ocurrió algo que no he podido explicar desde entonces. El monte respondió. Las hojas comenzaron a moverse sin viento. Las ramas crujieron en un ritmo irregular, no caótico, sino intencional, como un lenguaje que no estaba hecho para humanos. Sentí un zumbido bajo los pies, una vibración profunda que subía por las piernas hasta instalarse en el pecho. Mi hermana se giró al fin. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos no reflejaban miedo, sino reconocimiento. Ya nos vio, susurró. No pregunté quién. Porque en ese instante supe que no hablábamos de algo externo. No era él observándonos desde el monte. Era el monte mismo el que había abierto un ojo. Un recuerdo que no era mío atravesó mi mente, hombres antiguos caminando descalzos, cuerpos pintados, voces invocando algo que no pedía permiso para entrar. Vi fuego. Vi sangre seca sobre piedra. Vi pactos hechos sin palabras. Sentí un ardor repentino en el dedo. Bajé la mirada y vi la marca por primera vez. No era una herida abierta ni una quemadura común. Era una línea oscura bajo la piel, como si algo hubiera sido escrito ahí desde dentro. Pulsaba suavemente, al ritmo de mi corazón. La niña levantó la cabeza y, por primera vez, me miró directamente. Sonrió. Y entendí que el camino no nos había llevado hasta ahí por accidente. No habíamos entrado al territorio del Nahual, habíamos sido llamados. No hubo señal que marcara el momento exacto en que dejamos de ser visitantes. Fue una transición lenta, casi compasiva, como si el monte nos permitiera acostumbrarnos a su peso antes de cerrarse del todo. La hondonada nos tragó con una suavidad engañosa, el suelo cedía bajo los pies como carne cansada, y cada paso dejaba una huella que desaparecía segundos después, borrada por raíces que parecían moverse. La niña caminaba delante ahora. No guiaba con prisa ni con seguridad humana, sino con la certeza de quien recuerda un camino aprendido antes del lenguaje. Su silueta se volvía extraña entre la neblina baja, por momentos demasiado nítida, por momentos casi transparente, como si el aire dudara en aceptarla. El zumbido bajo la tierra se intensificó. Ya no era una vibración difusa, sino un pulso claro, rítmico, semejante a un corazón gigantesco enterrado bajo capas de historia. Cada latido sincronizaba el mío. Intenté respirar a otro ritmo, resistirme, pero el cuerpo no obedecía.
Sentí como mis pies ajustaban el paso, como mis hombros se relajaban de una manera que no era descanso, sino entrega. Mi hermana comenzó a murmurar. No era una oración conocida. Tampoco palabras completas. Eran fragmentos, sílabas rotas, sonidos que no pertenecían a ningún idioma moderno. Aún así, algo en mí los entendía. No con la mente, sino con una parte más vieja, una zona del cuerpo donde se guardan los impulsos primarios: huir, proteger, ofrecer. La marca en mi dedo ardía ahora con claridad. No dolía, pero exigía atención, como una boca pequeña abierta bajo la piel. Al tocarla, una imagen me atravesó con violencia: un hombre cubierto con piel de animal, arrodillado frente a un fuego bajo, respirando al mismo ritmo que la noche. Sus ojos no eran humanos del todo. Tampoco lo era su sombra. Aparté la mano, temblando. No mires atrás, dijo mi hermana sin girarse. Si lo haces, te reconocerá como cuerpo, no como paso. No pregunté qué significaba eso. Algo dentro de mí ya lo sabía. La neblina se espesó hasta borrar los contornos. Los árboles dejaron de ser árboles, se convirtieron en columnas oscuras, en presencias sin forma definida. El monte ya no se organizaba según la lógica del mundo exterior. Arriba y abajo se confundían. Adelante y atrás dejaron de tener sentido. Fue ahí cuando sentí el primer deslizamiento real. No un movimiento físico, sino interno. Como si algo dentro de mí se acomodara mal, como si una pieza antigua girara en su sitio después de siglos de estar fija. Mi visión se distorsionó. Podía ver el suelo y al mismo tiempo ver debajo del suelo. Raíces entrelazadas como venas, túneles pequeños abiertos por animales y otros más grandes, demasiado grandes, que no correspondían a ninguna criatura conocida. Sentí hambre. No una hambre del estómago, sino una necesidad profunda, animal. Hambre de calor, de sangre, de presencia. Me asusté de mí misma. Intenté concentrarme en la niña, en su respiración tranquila, pero al hacerlo vi algo más: su sombra no coincidía con su cuerpo. Se alargaba, se deformaba, adoptaba por instantes la silueta de algo agazapado, algo que camina en 4 puntos y observa desde abajo. El monte habló. No con voz, sino con presión. Una compresión súbita en el pecho, en la cabeza, en la memoria. Recuerdos que no eran míos comenzaron a filtrarse: persecuciones nocturnas, dientes rompiendo carne, huesos crujiendo bajo mandíbulas fuertes. Pero también rituales, cantos bajos, manos humanas tocando el suelo con respeto, pidiendo permiso para cruzar. Entendí entonces que el nahual no es una criatura única. Es un estado. Una condición que se alcanza cuando el cuerpo deja de resistirse a lo que siempre ha sido. Cuando la frontera entre lo humano y lo salvaje se vuelve innecesaria. El nahual no habita el monte lo recuerda. La niña se detuvo de golpe. Frente a nosotros, el espacio se abrió en un claro imposible. No había cielo visible, solo una cúpula de ramas entrelazadas que bloqueaban la luz. En el centro, el suelo estaba limpio, desnudo, como preparado. Olía a tierra fresca y a algo más. Algo metálico. Mi hermana cayó de rodillas sin aviso. Su respiración se volvió irregular. Sus manos presionaban el suelo como si intentara anclarse. Yo quise ayudarla, pero mis piernas no respondían. Sentí como algo se desplazaba dentro de mi columna, acomodándose, probando el espacio. Entonces ocurrió el quiebre final.
Sentí claramente como algo me observaba desde adentro. No como una invasión, sino como un despertar. Una presencia que no preguntaba quién era yo, porque ya lo sabía. Algo que había estado esperando el momento exacto en que el cuerpo se volviera suficientemente silencioso para escuchar. La niña giró el rostro hacia mí. Ya no sonreía. Ahora sí, dijo, con una voz que no correspondía a su edad. Ahora el monte puede pasar a través de ti. Y en ese instante comprendí que el regreso, si existía, ya no sería completo. El claro no era un lugar, era una decisión antigua. El suelo desnudo bajo mis pies pulsaba con una tibieza viva, como piel expuesta al primer sol. No había viento, pero todo se movía. Las ramas se mecían en un ritmo que no obedecía al cielo, sino a algo más profundo, algo que no mira hacia arriba, sino hacia adentro. Mi hermana respiraba con dificultad, pero ya no luchaba. Sus manos seguían sobre la tierra, no como anclas, sino como raíces recién aprendidas. En su espalda, los músculos se tensaban y relajaban siguiendo un patrón que no era humano. Yo podía sentirlo también en mi cuerpo, una alternancia entre forma y posibilidad, entre recuerdo y hambre. La niña se colocó en el centro del claro. Por primera vez, su figura dejó de ser estable. Su contorno vibraba, se desdoblaba por instantes, como si dos presencias intentaran ocupar el mismo espacio. Sus pies ya no tocaban el suelo con peso, apenas rozaban la tierra, como si ésta la reconociera y no necesitara sostenerla. Nada se toma sin dejar algo, dijo. No fue una advertencia. Fue una ley. El monte no pedía sacrificio de sangre. Pedía continuidad. Pedía memoria encarnada. Pedía cuerpos que recordaran cómo escuchar cuando el mundo moderno ensordece. Sentí la marca de mi dedo expandirse. No creció en tamaño, sino en profundidad. Ya no estaba solo ahí, se extendía por el brazo, por el pecho, por la garganta. Era una línea interna, una grieta suave por donde algo respiraba conmigo. Comprendí lo que se perdía. No sería la vida. No sería la razón. Sería la frontera. Nunca más podría caminar un bosque como antes. Nunca más la noche sería solo ausencia de luz. Nunca más el silencio estaría vacío. Cada monte tendría voz. Cada sombra tendría intención. Cada animal sería una pregunta abierta. Eso era la pérdida. Pero también comprendí lo que se heredaba. Una sensibilidad antigua, incómoda, peligrosa para quien no quiere ver. La capacidad de sentir cuando un lugar está despierto. De reconocer el temblor previo a la aparición. De saber cuándo no se debe avanzar y cuando ya es demasiado tarde para retroceder. Mi hermana levantó la cabeza. Sus ojos reflejaban el claro entero, como si el mundo se hubiera instalado dentro de ella. No nos va a soltar, dijo. Pero tampoco nos va a poseer. La niña asintió. El monte no retiene, respondió. Marca. Entonces, algo se movió detrás de las ramas. No salió al claro. No se mostró. No hizo falta. Lo sentí acomodarse en mi espalda, superponerse a mi postura, ajustar mis hombros, mi cuello, mi respiración. Sentí el impulso de bajar el cuerpo, de apoyar las manos, de oler el aire con la nariz abierta, alerta. Durante un segundo eterno, el cuerpo dudó entre dos maneras de estar en el mundo. Elegí levantarme. Y al hacerlo, algo se selló.
El zumbido cesó de golpe. La presión se disolvió. El claro volvió a ser monte. Las ramas se abrieron lo suficiente para dejar pasar la luz de un amanecer gris, incierto, pero real. El tiempo regresó como regresa el dolor después de una anestesia, lento, punzante, innegable. Caminamos fuera sin mirar atrás. El sendero apareció otra vez, humilde, estrecho, casi banal. Podría haber pasado por cualquier camino de sierra. Podría engañar a cualquiera. Pero no a nosotros. Porque el monte seguía caminando con nosotros. La niña se detuvo al borde del sendero. Ahí volvió a aparecer solo una niña. Cansada. Pequeña. Humana. Esto no termina aquí, dijo. Nunca termina donde crees. Y se internó entre los árboles sin despedirse. Regresamos al pueblo cuando el día ya estaba instalado. La gente hablaba, los perros dormían, el mundo seguía intacto. Nadie notó la diferencia. Nadie vio la marca. Nadie escuchó el pulso bajo el suelo. Pero yo sí. Y ahora tú también. Porque estas historias no se cuentan para cerrar ciclos. Se cuentan para abrirlos. Para recordar que hay territorios que no se conquistan, que solo se atraviesan con respeto y que nunca terminan de soltarte del todo. Si este relato te ha vibrado en el cuerpo, si algo en ti reconoció el llamado, te invito a seguir caminando con Chaman. Suscríbete al canal y comparte esta historia con quien sepa escuchar más allá de las palabras. Porque donde el misterio respira, ahí estamos. Y cada historia es un portal. Las leyes no fueron escritas por hombres, fueron erosionadas por la experiencia.